Bienvenidos. A partir de ahora, Positiva Compañía de Seguros S.A. crea un puente imaginario entre nuestros sentidos y nosotros, para viajar juntos por nuestra sensibilidad personal. Positiva Educa presenta Música para la persuasión laboral. Abre las ventanas de tu vida. Llénate del sol de tu existir. Haz que cada día esa flor que llene de color y aromas el jardín de tu vivir. Ciérrale la puerta al egoísmo. Tómate un café con alegría. Que no te derroten los problemas. Tómalos como lecciones para engrandecer la vida. Disfruta de todo lo que pase, bueno o malo, siempre pasará. Aprende de la naturaleza, que no pierda su pureza al llegar la tempestad. Haz por los demás, pero hazlo en vida. Bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de romper las cadenas que nos impiden nuestra felicidad. Llegó el momento de vivir las cosas buenas que nos ofrece la vida. Por cada despertar llegó el momento de soltar lo que es materia, porque a la tumba nada podemos llevar. Llegó el momento de saber que cualquier puerta solo puede ser abierta con las llaves de la humildad. Cada uno de tus sueños, lucha por hacerlos realidad, cuidando de ti y de los tuyos, evitando los excesos, hallarás felicidad. Ama el trabajo que realices, ponle corazón y voluntad, cuidando de ti y de los tuyos, dando lo mejor al mundo. Lo bueno siempre vendrá. Haz por los demás, pero hazlo en vida. Bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de cuidar nuestra vida con hábitos seguros para nosotros y los demás. Llegó el momento de tomar más conciencia, practicando autocuidado en nuestro entorno laboral. Llegó el momento de ser más preventivos, con la salud, autorrespeto y seguridad, teniendo entornos saludables, amando nuestro trabajo y practicando inteligencia emocional. Llegó el momento de ser más prevenidos de accidentes laborales que podemos evitar, llevando juntos una vida positiva, cuidando de la familia para vivir con salud, protección y seguridad. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Acciones Educativas Especiales en Seguridad y Salud en el Trabajo,
El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Conoce tu ARL, Prestaciones Económicas. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta, la doctora Melisa Márquez. Ella es profesional en la gerencia de indemnizaciones de Positiva Compañía de Seguros. Doctora Melisa, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muy bien, doctora, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias a ti. Entonces, hoy vamos a realizar un encuentro en donde vamos a mostrar la información específicamente del tema de prestaciones económicas. Perdón, 2 segundos, acá se me presenta un inconveniente y no logro ver la presentación en modo presentación. 2 segundos, ya. Creo que ahí la están viendo. Sí, señora. Ok. Entonces, lo primero es brindar un conocimiento como objetivo de acá de la capacitación o de este encuentro. Tenemos primero que es brindar un conocimiento general de las prestaciones económicas a las que tienen derecho los trabajadores afiliados a Positiva Compañía de Seguros. Entonces, vamos a dar inicio. Lo primero es dar un contexto general del tema. Entonces, en el contexto general tenemos como tal los objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales. Digamos que objetivos generales es lo que como tal el sistema quiere brindarle a todos nuestros asegurados. Entre estos tenemos establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones económicas por incapacidad, reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente, parcial o invalidez que se deriven de un accidente de trabajo o una enfermedad, y fortalecer las actividades que eviten los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y el control de los agentes de riesgo laborales. Entonces, este contexto de los objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales, lo que queremos entregar específicamente es la participación que tenemos como aseguradora de riesgos laborales para todas estas prestaciones económicas que se derivan de accidentes de trabajo o enfermedades laborales y a las cuales tienen derecho como tal todos los trabajadores afiliados que como tal presenten un accidente o una enfermedad y como tal por cobertura, permanencia, siniestralidad y demás, Positiva les ofrece como tal estas prestaciones económicas. Por favor, recuerden que si tienen preguntas, en el chat las podemos poner para pues después socializarlas con todos. Continuamos. Entonces, lo primero es saber qué es una enfermedad laboral y qué es un accidente de trabajo, y para saber que con esto, qué es lo que tenemos o cuáles son las prestaciones que les tenemos que solicitar como tal a nuestra aseguradora. Entonces, ¿qué es una enfermedad laboral? Una enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, pues cuando son un riesgo que se deriva de la actividad laboral o del cargo que ocupamos, pues estas son consideradas enfermedades laborales y las cuales Positiva debe entrar a verificar el cubrimiento de todas las prestaciones asistenciales y económicas, igual que para lo que es el accidente de trabajo. El accidente de trabajo como tal es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Entonces, con base en esto, pues Positiva, de acuerdo con estas definiciones, hace una calificación de origen de esos siniestros que ocurren o del evento, ya sea enfermedad o accidente, y de acuerdo con esta calificación, cuando se define que es laboral, entramos como tal a realizar el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas. Entonces, entramos a ver qué normatividad tenemos en el momento para todo lo que es las prestaciones económicas y asistenciales. Contamos con el decreto 1295 del 94. En su artículo 7 específicamente nos habla de las prestaciones económicas a las cuales tiene derecho un trabajador que sufre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, que ya más adelante vamos a entrar a verlas específicamente, pero tenemos como tal que es una incapacidad temporal, una
indemnización por incapacidad permanente parcial, un auxilio funerario y una pensión de invalidez o sobrevivientes, dependiendo, pues, digamos, la gravedad como tal del siniestro que ocurra. Tenemos también la ley 776 del 2002, donde nos dan términos generales para la administración y la organización de las administradoras de riesgos laborales, y como tal en el decreto, en el artículo 1, nos da toda la información del derecho a las prestaciones económicas, y con lo cual les comentaba que era que todo afiliado a la aseguradora, en términos de la ley 776 o del artículo 1295, que era el que les explicaba inicialmente, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral o como consecuencia de ello se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a los servicios asistenciales y al reconocimiento de las prestaciones económicas. También tenemos el decreto 1562 de 2012, el cual modifica el sistema de administración de riesgos laborales, como tal, dándonos generalidades en cuanto al tema del sistema general de riesgo, las entidades, las normas y procedimientos enfocados a prevenir, proteger, atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades o accidentes que ocurran con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Por favor, recuerden acá las preguntas, las cuales vamos a atender, por favor, por medio del chat. ¿Listo? Entonces vamos a ver específicamente las prestaciones económicas, las cuales, digamos, son manejadas desde la Gerencia de Indemnizaciones de Positiva Compañía de Seguros. Entonces, ¿qué son estas prestaciones económicas? Son subsidios económicos a los cuales tiene derecho el trabajador de acuerdo con la severidad del evento de salud. Entonces, cuando se presenta un siniestro, un evento, como les decía, una enfermedad laboral o un accidente de trabajo, tenemos como tal el acceso a unas prestaciones económicas posterior a la calificación de origen del siniestro en primera oportunidad. Entonces, cuando tenemos estas calificaciones de origen y son laborales, tenemos el derecho a solicitar el reconocimiento por incapacidad temporal, más conocida como IT. Tenemos también el derecho a solicitar una indemnización por incapacidad permanente parcial, conocida como IPP, y también tenemos el derecho a un auxilio funerario, un AF, en caso de muerte del afiliado o del pensionado por invalidez. Es necesario que conozcamos con cuánto tiempo contamos para solicitar este derecho o esta prestación económica ante la aseguradora. Entonces tenemos que en la ley 1562 en el artículo 22 nos indica que las mesadas pensionales y las demás prestaciones económicas prestaciones en general establecidas en el Sistema General de Riesgos Profesionales prescriben en un término de 3 años contados a partir de la fecha en que se genere, se concrete y se determine el derecho. Esto es decir, para dar un ejemplo y de pronto dar mayor claridad, es que si tenemos una incapacidad temporal, la empresa cuenta o el trabajador, porque esta prestación económica que vamos a entrar a verificar más adelante, tenemos 3 años para solicitarlo a partir de la fecha en la fecha de inicio de la incapacidad. Entonces, es a partir de ese momento que tenemos 3 años como tal, tanto la empresa como el trabajador, para solicitar el reconocimiento de esta prestación económica. Igualmente, para la indemnización por incapacidad permanente parcial es a partir del dictamen, cuando se genera como tal el derecho del dictamen de PCL o de pérdida de capacidad laboral. Con este dictamen tenemos 3 años, 3 años a partir de este dictamen para solicitar el reconocimiento. Y para el auxilio funerario, pues lo tenemos a partir de que se genere la calificación del evento que generó lastimosamente el fallecimiento de uno de los afiliados o de los pensionados por invalidez de la compañía. Nuevamente les recuerdo las preguntas para que las dejemos en el chat. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las prestaciones económicas, tenemos un proceso de solicitud. Nosotros contamos con 2 métodos de solicitud de las prestaciones económicas. Uno es en forma física, diligenciando los formularios, los cuales van a encontrar publicados en la página web
www.positiva.gov.co, y en esta página pueden descargar como tal los formatos para su diligenciamiento, y también pueden consultar la información de la documentación que deben presentar para solicitar el reconocimiento de la prestación económica. También lo podemos hacer a través del portal transaccional. Para esta opción tenemos como tal el portal al cual ingresamos a www.positivaenlinea.gov.co para acceder al portal transaccional, o también podemos acceder a partir de la página www.positiva.gov.co. Ingresamos a la opción riesgos laborales, opción afiliaciones, empleadores e independientes, y esto nos va a direccionar como tal al portal transaccional para poder acceder a la información. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a darle como tal continuar en la página inicial, donde nos entregan como tal la información de que los trámites que puede realizar como trabajador dependiente o independiente o proveedor de Positiva, y si aún no está afiliado o registrado, use la opción registrarse, que verá al cerrar la ventana. Entonces, cuando damos acá, nos da la información general del registro y tips específicos para poder acceder a la información del portal transaccional. Y acá ya nos da la opción de ingreso como tal. También podemos acceder a consultar los estados de afiliación, tutorial de las herramientas y la validación de certificados. Cuando damos como tal acá la opción de ingreso, acá cuando damos la opción de ingreso como tal, el sistema nos direcciona para que de acuerdo con el tipo de solicitante seleccionemos una opción. Tenemos como tal la opción de un empleador, ¿sí? Y tenemos la opción de un trabajador. Cuando damos en la opción trabajador, vamos a encontrar en la mano izquierda de la pantalla varias opciones, y para la opción específica de prestaciones económicas, al darle clic, nos da la opción de realizar la erradicación de acuerdo con el tipo de prestación económica que vamos a solicitar. Entonces, como les comentaba, tenemos la opción de auxilio funerario, solicitud de pensión, indemnización por incapacidad permanente parcial, y tenemos como tal la solicitud de incapacidad temporal. Específicamente, hago la claridad, para la solicitud de incapacidad temporal, vamos a regresar nuevamente acá al inicio. Cuando damos clic en empleador, no me da la opción acá. Bueno, únicamente vamos a poder realizar la solicitud de la prestación económica incapacidad temporal cuando damos la opción de empleador. ¿Por qué? Porque el auxilio funerario, la pensión y la indemnización por incapacidad permanente parcial la puede realizar como tal, la puede realizar para el tema de pensión de invalidez e indemnización, la puede realizar directamente el trabajador que presentó el siniestro, y pues el auxilio funerario lo puede realizar cualquier persona que demuestre haber sufragado los gastos fúnebres, ¿no? Entonces, de acuerdo con eso, por eso se realiza la radicación de los otros trámites diferente a incapacidad temporal, están asociados directamente a la opción de trabajador. Listo. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Las prestaciones económicas tienen un tiempo de decisión una vez se realiza la erradicación por alguno de los dos medios, ya sea en los puntos de atención presentando como tal la documentación, o a través del portal transaccional diligenciando el formulario electrónico y adjuntando como tal los documentos necesarios para poder, digamos, acceder a la prestación económica. Positiva cuenta por ley con unos tiempos definidos específicamente. Tenemos como tal que para la incapacidad temporal, si el solicitante es el trabajador, que puede ser el trabajador vinculado, desvinculado o independiente, tenemos 30 días contados a partir de la fecha de erradicación, y si es la empresa la que está solicitando el reconocimiento de esta prestación económica, específicamente la incapacidad temporal,
vamos a tener 2 meses para darle respuesta de su solicitud. Es decir, ya sea la objeción o la aprobación del reconocimiento de la prestación económica. Y cuando tenemos una indemnización por incapacidad permanente parcial y un auxilio funerario, son 2 meses contados a partir de la fecha del cumplimiento de requisitos. Entonces acá hacemos la salvedad que podemos realizar la erradicación del trámite, pero si nos hace falta algún documento que legalmente está permitido solicitar como tal al usuario que nos está realizando la erradicación, pues tenemos 2 meses siguientes a la fecha de cumplimiento de requisitos para realizar el reconocimiento. Acá cabe resaltar que Positiva, aunque tiene 2 meses, cuenta con tiempos inferiores para el reconocimiento en un promedio de incapacidad temporal cuando el solicitante es trabajador es de 10 días, cuando la empresa es la solicitante y digamos que si las prestaciones, la solicitud de la prestación económica ingresa sin ningún inconveniente y no tiene, digamos que contamos con todos los soportes y con todas las evoluciones del caso en nuestros sistemas de información, pues podemos contar con 10 días para el reconocimiento del trabajador, 15 días para reconocimiento de incapacidades temporales para empresa, y para una indemnización permanente parcial tenemos unos días promedio de 17 días y para unos auxilios funerarios de 23 días. Esos son los tiempos promedio con los que Positiva, digamos, trabaja para el reconocimiento de trámites de prestaciones económicas que no presentan, digamos, ningún inconveniente en el momento de la erradicación y que pueden pasar al proceso de decisión sin ningún inconveniente. Vamos a continuar. Entonces, acá lo que les mostraba, tenemos como tal una erradicación web. Entonces, el empleador o el solicitante de la prestación económica ingresa al portal transaccional, como les indicaba, es www.positivaenlinea.gov.co, ingresa el usuario y la contraseña. Con este usuario y contraseña, si no están registrados, deben dar clic en registrarse y aportar la información necesaria para que puedan realizar como tal la erradicación del trámite y acceder a los servicios que tiene el portal transaccional. Posteriormente deben seleccionar el tipo de trámite que necesitan realizar. Como les mostraba, tenemos la opción de prestaciones económicas y para el empleador específicamente de incapacidad temporal, para que realice, por favor, seleccione y realice la erradicación del trámite. Tenemos como tal la opción de erradicar. El sistema nos va a solicitar unos datos para diligenciar el formulario electrónico y esa erradicación del trámite nos va a generar una aceptación, una objeción o una devolución. Entonces acá hacemos la claridad. Cuando se genera una aceptación del trámite como tal, esta aceptación quiere decir que pasa a el proceso de decisión, es decir, pasa a el grupo de auditoría médica para todo el tema de incapacidad temporal y para el tema de auxilio funerario y de indemnización por incapacidad permanente parcial, pasa al grupo de decisión, que son las personas como tal que deben ingresar y de acuerdo con la pertinencia del caso, de acuerdo con la documentación aportada y con la información registrada en los sistemas de información de Positiva, poder entrar a decidir el trámite como tal. Es decir, aceptación no quiere decir que ya vamos a reconocer la prestación económica, sino que pasó a un proceso de decisión por parte del grupo, ya sea de auditoría o el grupo de decisión como tal directamente de Positiva Compañía de Seguros. Seguimos con la erradicación física. Acá tenemos como tal que el empleador, el trabajador o el solicitante diligencia como tal un formulario. A este formulario le adjunta unos documentos soporte y en estos documentos soporte los lleva hasta un punto de atención de Positiva. Ahí como tal un operador de ventanilla, un asesor de ventanilla, va a recepcionar los documentos, va a realizar primero una validación visual del diligenciamiento del formulario, donde se debe garantizar que todos los campos obligatorios estén correctamente diligenciados y asimismo va a realizar una validación de los soportes obligatorios del trámite, dependiendo del tipo de trámite que se esté radicando, y con esta documentación proceder a realizar la radicación. Cuando realiza la radicación,
nuevamente nos va a generar una aceptación o una objeción. Acá me gusta hacer un ejemplo. Digamos, cuando se nos genera una aceptación, como les indicaba anteriormente, el trámite pasa a las bandejas de decisión, ya sea de auditoría médica o de decisión por parte del grupo de funcionarios de Positiva Compañía de Seguros, dependiendo del trámite. ¿Cuándo se nos puede generar una objeción o una devolución? Cuando el trámite presenta tachones o enmendaduras, cuando tenemos errores de diligenciamiento, cuando el siniestro está calificado común en primera oportunidad. Entonces, cuando el siniestro está calificado común, pues la solicitud de la prestación económica se tiene que hacer ante su EPS o ante la entidad respectiva de acuerdo con el tipo de trámite. Entonces, en este orden de ideas, sabemos que cuando se genera una aceptación, y acá para que nos quede claro a todos, es que el trámite ya pasa como tal a una revisión, y cuando nos genera una objeción, es que el trámite pues no puede ser reconocido por Positiva Compañía de Seguros. Cuando nos genera una devolución, quiere decir que tenemos que hacer algunas correcciones, sea al formulario o a los documentos, para nosotros poder realizar el reconocimiento, el estudio de reconocimiento de la prestación económica. Les recuerdo nuevamente, por favor, las preguntas. Agradezco ponerlas en el chat para nosotros poder dar respuesta a estas. ¿Qué seguimos? Entonces vamos a seguir con un tema mucho más específico, que es el tema ya como tal de incapacidad temporal. Entonces, ¿qué tenemos? Necesitamos como tal que se diligencie el formulario de solicitud de la incapacidad. Entonces, acá como tal es el formulario electrónico físico. Les voy a mostrar rápidamente el formulario de incapacidad temporal. Acá nos da, como estamos en trabajador, nos da una aceptación, nos solicita autorizar a Positiva el tratamiento de datos personales y sensibles. Sabemos que las incapacidades temporales como tal tienen unos diagnósticos y una información clínica del usuario, por lo que debemos aceptar esta autorización de tratamiento de datos sensibles para continuar con el trámite. Y nos empieza a mostrar como tal el formulario de erradicación. ¿Qué nos va a mostrar como tal? Nos va a mostrar un tipo de solicitante, como les indicaba, puede ser el trabajador vinculado, desvinculado o independiente. ¿Cuál es el trabajador vinculado? El trabajador vinculado es como tal el que está vinculado con una empresa, pero que la empresa le autoriza como tal que él realice el cobro directo de la prestación económica. Es decir, que la entidad, el empleador autoriza para que Positiva le pague directamente a una cuenta bancaria del trabajador vinculado, ¿sí? Pero sin embargo nos deben aportar como empresa los datos bancarios para nosotros realizar la devolución de los aportes a salud y pensión a la empresa, ya que la responsabilidad de realizar estos pagos de salud y pensión están siempre a nombre del empleador. Tenemos el trabajador desvinculado, trabajadores que por alguna circunstancia ya no tienen alguna relación laboral con la empresa que estaba afiliada a Positiva, y como tal que él ya no tiene una relación laboral con él, nosotros realizamos directamente el pago de esta prestación económica a los datos bancarios aportados por el usuario. Y también tenemos el independiente como tal, que es el que tiene un contrato por prestación de servicios para que realice directamente la solicitud de su prestación económica, o también tenemos los independientes voluntarios que también pueden realizar la afiliación y como tal pues pueden presentar el reconocimiento de prestaciones económicas que sean derivadas de un siniestro calificado profesional. Cuando diligenciamos los datos del solicitante, al darle clic en buscar nos va a traer la información de datos como tal, de tipo y nombre y documento del solicitante, nos va a traer la razón social y demás información de contacto, y nos va a mostrar como tal la información bancaria y datos de la incapacidad. Acá es clave y siempre hacemos la recomendación de verificar la información bancaria, porque esta información bancaria es donde Positiva realiza la transferencia electrónica para nosotros, para pues como tal que le llegue el abono a la cuenta. Si tenemos algún error en tipo, entidad bancaria o número de cuenta, como lo vemos acá, nombre de la entidad,
nombre de la entidad, tipo de cuenta o número de cuenta, el sistema, la entidad bancaria no va a recibir el pago y por ende no vamos a poder realizar el pago efectivo de la prestación económica y vamos a tener que solicitarle al empleador o el trabajador que nos aporte la información bancaria correcta para poder llevar a feliz término el pago de la prestación económica. Acá también es clave que el titular de la cuenta sea el solicitante de la prestación económica. Digamos en este caso específico, si yo soy Melissa Márquez, la persona que está solicitando el reconocimiento de la prestación económica, sea como empleadora o sea como trabajadora, debo aportar mis datos bancarios. Entonces acá el nombre de la entidad, tipo y número de cuenta deben ser donde yo sea como tal el titular de la cuenta bancaria. Datos del incapacitado como tal, entonces tenemos que los datos del incapacitado, si yo soy el trabajador pues van a ser mis datos específicos. Y si soy la empresa, pues acá va a ser el dato del trabajador que presenta alguna incapacidad temporal para registrar. Cuando registremos como tal el tipo y número de documento del trabajador que presentó que pues nos está presentando las incapacidades, el sistema nos da la opción de buscar el siniestro en esta opción señalada para que consulte directamente la base de datos de Positiva y con esta consulta en la base de datos de Positiva nos traiga el siniestro que nos está generando esta incapacidad temporal. Posteriormente nos va a solicitar como tal unos datos de incapacidad, nos pide unos datos como tal de la empresa del siniestro, pero nos trae también la fecha de la expedición, la fecha de inicio y fecha fin, número de días y el código diagnóstico por el cual se está generando la incapacidad temporal. Entonces, una vez tenemos diligenciado todo el formato con todos los campos, recordemos que los asteriscos rojos nos hacen la salvedad de que debemos diligenciar ese caso, este campo de forma obligatoria, le damos clic en agregar. Cuando agreguemos la incapacidad, posteriormente nos va a dar la opción de validar y al validar esta información, él nos va a decir si tenemos la aceptación, devolución o objeción de la incapacidad. Nuevamente les recuerdo, cuando sea aceptación es que pasa a las bandejas de auditoría o pasa a auditoría médica para que este proveedor realice toda la verificación de la información de pertinencia médica de la incapacidad específicamente. Si hablamos de otro tipo de prestación económica como indemnización por incapacidad permanente parcial o auxilio funerario, lo que se realiza es que pasa a los profesionales de decisión para que realicen todo el proceso de verificación del reconocimiento de la prestación económica. Esto para el tema de incapacidad temporal. Entonces acá vamos a entrar un poco más precisos al tema de incapacidad temporal. Acá nosotros hacemos, digamos que tratamos de mostrar un poco más de información de este trámite de incapacidad temporal porque es el trámite que más se radica en la compañía, es el trámite, digamos, que más demandan las empresas y los trabajadores, entonces por eso tratamos de mostrar claramente esta prestación económica. Vamos a continuar con la información básica que debe tener un certificado de incapacidad temporal para que cuando se presente ante Positiva Compañía de Seguros nosotros podamos hacer el proceso de reconocimiento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos unos datos del usuario. La incapacidad temporal debe tener el nombre completo del usuario. Este usuario es el trabajador afiliado que presentó un siniestro y que este siniestro derivó en una incapacidad temporal. Debe tener también el tipo y número de identificación. Debe tener una fecha de expedición de la incapacidad. Recordemos, como les mostraba en el portal transaccional, este campo es obligatorio, entonces necesitamos que como tal el médico nos registre esta fecha de expedición de la incapacidad. Tenemos como tal la fecha de inicio y de terminación, días de duración de la incapacidad. Esta no debe superar los 30 días, es decir, la liquidación que realiza Positiva de la prestación económica se hace con una base de 30 días, por lo que se solicita como tal que todas las incapacidades temporales tengan una duración máxima de 30 días. Si presentan una duración superior a esta,
debe solicitarse ante la IPS o EPS la corrección de la incapacidad para que venga por un máximo de 30 días. Es decir, si tenemos una incapacidad de 45 días, la EPS o la IPS puede realizar una división de la incapacidad en 30 días y 15 días para completar los 45, pero como tal la erradicación antepositiva se debe hacer con incapacidades de 30 días. También necesitamos el código CIE-10 o en su defecto la descripción del diagnóstico por el cual se está generando la incapacidad. Entonces acá tengámoslo claro, no es obligatorio el código CIE-10, pero sí es obligatorio que venga una descripción del diagnóstico por el cual se generó la incapacidad. Con esto lo que se realiza es que la auditoría médica realiza la asociación y la verificación de que el diagnóstico por el cual se generó la incapacidad esté directamente relacionado con el siniestro que fue presentado ante positiva compañía de seguros. También la incapacidad van a encontrar que tiene un campo que es a cargo de qué aseguradora va la incapacidad, si es por parte de positiva, aparte de la por parte de la EPS o por parte de un médico particular o una IPS particular que generó la incapacidad. ¿Qué más solicitamos? Solicitamos como tal que tenga unos datos de IPS y de médico. Entonces, como tal, vamos a encontrar que debe tener un logotipo y un NIC de la IPS o la institución prestadora del servicio que está generando la incapacidad, y tenemos que tener un nombre claro de quién está generando la incapacidad. Asimismo, solicitamos unos nombres o unos datos del médico que deben ser como tal el nombre del médico, el código o el registro médico del profesional que nos está generando la incapacidad, también una firma y la especialidad del profesional. Tenemos también que solicitamos una historia clínica, aunque no es un documento obligatorio cuando el tipo de solicitante es el trabajador vinculado o el trabajador independiente o la empresa. Si es un documento, la historia clínica es clave para nosotros entregar realizar como tal toda la verificación de la pertinencia médica de la incapacidad temporal. Y también tenemos como tal que la incapacidad debe estar expedida en un formato de certificado de incapacidad temporal. Es decir, muchas veces identificamos que en la historia clínica o la crisis nos da un resumen de la atención que se le realizó al usuario, y en muchos casos en esta historia clínica nos dice incapacidad médica por 3 días. Sin embargo, no viene como tal el certificado de incapacidad temporal. Y como tal, para que tenga una validez y como tal, al representar una solicitud de un reconocimiento de una prestación económica o de unos dineros ante positivo, se debe presentar como tal el certificado de incapacidad temporal para nosotros poder realizar el estudio de reconocimiento de la misma. ¿Qué más tenemos acá? La validación del estado del trámite de incapacidad temporal. Entonces, ¿por qué medios podemos realizar esta validación? Entonces, lo podemos hacer por el medio del portal transaccional, donde al ingresar el portal transaccional y dar como tal en el módulo de incapacidades, las empresas al dar clic en consultar pueden verificar en qué estado está la incapacidad temporal que radicaron. Tenemos también el módulo empresarial. El módulo empresarial para solicitar el usuario se debe enviar un correo a positiva-mda@conexia.com, donde se les va a habilitar un usuario y una contraseña para poder acceder a este portal, y en este portal como tal poder realizar la consulta del estado del trámite de la incapacidad temporal. Entonces nos van a indicar si la incapacidad está aprobada con pago y nos indica como tal la fecha y el valor de pago, o como tal nos indica si fue objetada y cuál fue la causal por la cual se generó la objeción. También tenemos la APP Conexión Positiva, y esta APP pues digamos que es para los tipos de solicitante trabajador vinculado, desvinculado o independiente, donde asociando mi número de documento puedo realizar la consulta de las últimas incapacidades radicadas en los últimos 3 meses, y ahí puedo consultar el estado en que se encuentra, si fue paga y a nombre de quién fue paga, por qué valor y a qué cuenta bancaria fue paga.
También podemos realizar la consulta como tal en el Contact Center, en los datos 330-7000 desde Bogotá o a nivel nacional en el 018-111-170, donde se pueden como tal realizar la consulta de cada incapacidad temporal radicada por cada afiliado o por cada trabajador que tiene como tal un siniestro, y este siniestro pues como tal fue calificado profesional y derivó en incapacidades temporales. Acá es clave que cuando llamemos como al Contact Center tengamos tengamos claros los datos de el trabajador por el cual vamos a pedir información y el radicado o la fecha de inicio de la incapacidad por la cual se va a pedir, o se va a realizar la consulta, ya que una empresa puede tener varios trabajadores incapacitados y asimismo un trabajador puede tener varias incapacidades temporales. Entonces, por lo que recomendamos siempre tener muy claros los datos que vamos a consultar para facilitar el proceso de búsqueda en los sistemas de información. Tenemos unos procesos adicionales como tal en cuanto al tema de incapacidad temporal. Entonces, en cuanto a los procesos adicionales, tenemos unas reexpediciones, y una reexpedición se genera es cuando se genera un rechazo bancario. Como yo les estaba indicando cuando estábamos revisando el formulario electrónico, nos solicita una información bancaria. Esta información clave que la ingresemos correctamente. Pero si cometemos algún error, se va a generar un rechazo bancario o una anulación bancaria. Cuando ya como tal tengamos los datos correctos, que nos hayan enviado como tal la certificación bancaria para corregir los datos bancarios que se ingresaron mal en la radicación inicial, o porque se ingresaron mal o porque la cuenta no correspondía al titular o al solicitante de la prestación económica, esto nos va a generar como tal una reexpedición. ¿Qué es una reexpedición? Actualizar los datos bancarios y con base en estos datos bancarios generar un nuevo envío del pago a la entidad bancaria para que éste, con la asociación de los datos bancarios correctos, pueda enviar nuevamente el pago y estos pagos como tal, digamos, sean exitosos y concluir así el proceso de pago de la prestación económica. También se nos generan las devoluciones de aportes. Estas devoluciones de aportes específicamente hacen referencia a cuando la solicitud de la prestación económica la realiza el trabajador vinculado y tenemos que como tal enviar, la empresa nos solicita este pago de aportes y el pago de aportes como tal nos aportan una certificación bancaria o unos datos bancarios para hacerle la devolución de estos aportes a salud y pensión a la empresa. Recuerdemos por favor las preguntas al chat para poderlas ir solucionando. Listo, entonces vamos a seguir con la siguiente prestación económica, que es la solicitud de indemnización por incapacidad permanente parcial, que nos solicita acá diligenciar, como siempre, para cualquiera de las prestaciones económicas que se reconocen en positivo, siempre va a ser el formulario de solicitud, sea el formulario electrónico o el formulario físico. Vamos a revisar el formulario electrónico. Entonces, en prestación económica vamos a mirar la indemnización por incapacidad permanente parcial. Como les digo, acá también hay unos datos médicos que se entregan en los dictámenes de pérdida de capacidad laboral. Entonces, también vamos a dar una autorización a positiva para que se genere el tratamiento de datos sensibles. Vamos a darle que sí. Y una vez tenemos acá, nos va a dar las opciones de quién puede realizar la solicitud de la prestación económica. Puede ser el siniestrado, es decir, el trabajador que presentó el siniestro y que con base en esto se generó una pérdida de capacidad laboral superior al 5%, pero inferior al 50%, lo que nos da la opción de solicitar una indemnización por incapacidad permanente parcial. Tenemos un apoderado, como tal, que es cuando el siniestrado selecciona a un apoderado o a un abogado para que realice como tal el trámite de la solicitud antepositiva, sin antes, pues, digamos, indicarles que la solicitud la puede realizar como tal el siniestrado sin ningún inconveniente, ya que, digamos que es un trámite muy sencillo de presentar. También tenemos un representante legal,
este representante legal hace referencia a cuando el siniestrado, por la pérdida de capacidad laboral que tiene, no puede realizar la prestación, la solicitud de la prestación económica directamente, y accedemos como tal a un representante legal para que realice como tal esa solicitud de la prestación económica. ¿Qué nos va a solicitar? Pues en caso de que sea un apoderado, nos habilita el campo de número de tarjeta profesional para que pueda ingresar la información. ¿Qué más tenemos acá? La información del siniestrado. Entonces, dependiendo del tipo de solicitante, si es el tipo siniestrado, pues acá va a venir la misma información del solicitante que nos solicita un tipo, un número de documento, y automáticamente el sistema nos va a diligenciar nombre del siniestrado y apellido del siniestrado. ¿Qué nos pide? Unos datos de calificación. Para esto es clave, acá como en la presentación dice, aportar copia del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral en firme. Es decir, cuando hacemos referencia a que el dictamen esté en firme, quiere decir que después de que se notificó el dictamen de la pérdida de capacidad laboral, las partes, digamos, interesadas del trámite no pidieron, estuvieron de acuerdo con este dictamen de pérdida de capacidad laboral y pasaron más de 10 días, no se presentó ninguna objeción respecto a este trámite, entonces pudo quedar en firme este dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral. Este dictamen nos va a traer esta información. ¿Por quién fue dictaminado? Puede ser por positiva, es decir, que el dictamen directamente salió por positiva, el siniestrado estuvo de acuerdo y de acuerdo con esto se genera como tal una calificación en firme de esa PCL. Cuando no se está de acuerdo, se puede pasar a las juntas de calificación. Entonces, en primera instancia pasa a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Y si no estamos de acuerdo con ese dictamen de la Junta Regional, pasa como tal a una Junta Nacional de Calificación de Invalidez. ¿Qué tenemos? Nos pide también una fecha de dictamen. Toda esta información la encontramos como tal en el dictamen que debemos aportar como documento obligatorio. Nos da también la PCL o el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que presenta el siniestrado. Tenemos también una fecha del siniestro, un tipo de siniestro, si es accidente de trabajo o enfermedad laboral, y una fecha de estructuración que también nos lo da como tal el dictamen. Tenemos una información bancaria del siniestrado. Esta información bancaria del siniestrado, como les comentaba para el trámite de incapacidad temporal, es como tal la información a donde vamos a realizar el pago de la prestación económica. En este caso, pues sean cuentas para todos los trámites de prestaciones económicas, que sean cuentas a las cuales se pueda realizar transferencias electrónicas bancarias. Entonces, sean las entidades como, un ejemplo, Banco BBVA, Bancolombia, Da Vivienda, entre otros. Un tipo de cuenta que sea corriente o de ahorros. Tenemos también un número de cuenta, lo que aquí les solicito siempre, por favor, que es clave, verificar que los números de cuenta estén bien, tipo de cuenta, entidad bancaria, y que el titular sea el solicitante o, perdón, que sea el siniestrado. Nosotros no realizamos pago de cuenta a terceros, entonces, para este tipo de trámite específico, que es la indemnización por incapacidad permanente parcial, el pago se le va a realizar específicamente al siniestrado. Entonces, acá debemos aportar la información como tal del siniestrado. Tenemos la información de contacto, que es donde nosotros vamos a realizar la notificación del estado del trámite o si nos hace falta alguna documentación adicional. Entonces, acá es clave que la información de contacto que vamos a registrar en esta parte del formulario electrónico sea toda muy clara y precisa para nosotros poderle notificar y que llegue a feliz término como tal, digamos, la notificación del estado del trámite. Listo, cuando damos clic en guardar, el sistema va a realizar las validaciones que por defecto ya se tienen especificadas, unas validaciones paramétricas que nos permita validar la aceptación o la devolución del trámite, y una vez nos dé como tal esa validación, vamos a poderle dar clic en guardar, en validar, en guardar, y nos queda radicado el trámite de la prestación económica. ¿Listo? Recuerden que cuando concluimos este proceso de erradicación,
Positiva cuenta legalmente con 2 meses para dar la decisión del trámite y también puede realizar la notificación para solicitar información adicional. ¿Listo? Vamos a ir entonces a la documentación. ¿Qué necesitamos que nos aporten entonces? Nos aporta la copia del dictamen de la calificación del PCL, nos van a aportar una fotocopia de la cédula de ciudadanía. Si el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral es dado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, vamos a necesitar una acta de ejecutoriedad del dictamen donde se muestre que esa fue la última instancia a la que llegó ese dictamen y por lo cual ya tiene esa toda la validez para realizar el reconocimiento de la prestación económica. Tenemos también el certificado bancario, como les decía, este es un documento opcional, pero como tal es válido que nos lo aporten para nosotros poder verificar la información bancaria diligenciada en el formato y diligenciada en el formato y diligenciada contra la certificación bancaria. Así evitamos errores de diligenciamiento y evitamos problemas, digamos, en el momento del pago. Listo, continuamos hasta acá. ¿Alguna duda? Ya, digamos, estamos finalizando la revisión de 2 prestaciones económicas, que es la de incapacidad temporal y la de incapacidad, solicitud de indemnización por incapacidad permanente parcial. Si tienen alguna duda, por favor, en el chat estamos atentos para responder todas sus dudas. Listo. Seguimos entonces como tal con la solicitud de reconocimiento del auxilio funerario. Acá nuevamente el formato de solicitud de auxilio funerario. Este formulario puede ser físico o puede ser electrónico. Vamos a ver el formulario acá en el portal transaccional. En el portal transaccional entonces tenemos acá auxilio funerario. Entonces acá nos va a pedir una información específica. ¿Qué tenemos? Nos va a solicitar la información del solicitante. Entonces, ¿qué nos pide? El ramo. ¿Por qué hace referencia al ramo? Porque aunque la Positiva Compañía de Seguros es una administradora de riesgos laborales, también maneja otros ramos de negocio como son conmutación pensional y rentas vitalicias. Estos ramos hacen referencia a productos específicamente de vida y también tienen su ingreso por medio del portal transaccional. Si es un auxilio funerario derivado de un siniestro ocurrido por el ramo de riesgos laborales, pues tenemos que escoger como tal riesgos laborales. ¿Qué nos va a solicitar? Si el titular de la factura es el mismo solicitante como tal de la prestación económica, entonces ahí tenemos que seleccionar un sí o un no. ¿Qué más nos pide? Los datos como tal del solicitante, nos va a pedir la información bancaria para poder hacer ese pago. Entonces acá nuevamente les indicamos, en este caso el auxilio funerario se reconoce, digamos, cuando se genera la muerte de un afiliado a Positiva Compañía de Seguros o a un pensionado por invalidez por un siniestro, una enfermedad laboral, un accidente de trabajo calificado como profesional. Cuando se nos generan este tipo de muertes, como tal, la persona que sufragó los gastos fúnebres tiene el derecho de solicitar el reconocimiento del auxilio funerario, ¿sí? Y acá entonces lo que solicitamos es que porque uno de los documentos obligatorios a presentar es la factura. Entonces, esta factura debe venir a nombre de la persona que sufragó esos gastos. Ya nos pide como tal una información del fallecido, entonces nos va a pedir un tipo de documento del siniestrado, nos va a pedir un número de documento, el sistema como tal va a realizar la búsqueda en los sistemas de información de estos datos como nombre, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Nos va a pedir una situación del fallecimiento y una fecha de fallecimiento. Entonces, la situación del fallecimiento, ¿qué nos da? Que es si es pensionado o si es un afiliado. Entonces, pensionado, como les indico,
pensionado siempre y cuando sea un pensionado por invalidez. Recordemos que la ley específicamente nos dice que sean pensionados por invalidez. Ya esta prestación económica se cubre específicamente para este tipo de pensionado por riesgos laborales. Ya si es un pensionado por sobreviviente, pues no aplica. ¿Listo? O si es un afiliado que el siniestro, ya sea la enfermedad o el accidente, generó el fallecimiento. La fecha de fallecimiento la podemos encontrar como tal, que es el siguiente campo. La podemos encontrar en el registro civil de defunción, que es un documento obligatorio y que pedimos como tal para esta prestación económica. ¿Qué más tenemos? Tenemos una información de contacto. Entonces tenemos como tal un departamento, municipio y dirección, teléfono, correo electrónico, donde como tal nosotros realizamos la notificación del estado del trámite. Acá nuevamente les recuerdo la importancia de registrar correctamente esta información con el fin de garantizar la notificación del estado del trámite. Entonces acá es clave como tal que verifiquemos sobre todo ese correo electrónico. Sabemos que la pandemia nos dejó, digamos, nos obligó a usar más estos medios digitales para realizar todo lo que son solicitudes de prestaciones económicas y notificaciones de estado. También se hacen por medio físico, pero digamos que para agilizar los procesos de notificación, nosotros lo hacemos como tal a un correo electrónico. Digamos que es el principal forma de notificación de los estados de los trámites de prestaciones económicas, lo hacemos siempre por correo electrónico. Cuando damos clic en finalizar, se nos va a generar como tal una opción de guardar, se hace la validación del trámite y al realizar esta validación del trámite nos va a realizar como tal la radicación y esta radicación nos va a dar como tal el número de radicado para que nosotros podamos hacer seguimiento de la prestación económica. ¿Listo? Vamos a mirar la documentación obligatoria, como les comentaba el formato que acabamos de ver, el formulario electrónico. Tenemos también la copia original del registro civil de defunción. Tenemos la fotocopia legible de la cédula del causante y del solicitante. Cuando el que realiza la solicitud de la prestación económica es una persona jurídica, vamos a solicitar la Cámara de Comercio y RUT, porque obviamente estas facturas, esa factura original que nosotros pedimos también puede venir a nombre de una persona jurídica, no únicamente personas naturales. Entonces, esa factura debe venir debidamente con sello de cancelado, debe traer el recibo de caja y se deben observar los datos de la persona que sufragó los gastos, así como el listado de los servicios que se prestaron por medio de esa factura. ¿Qué solicitamos también? Copia del contrato exequial, donde se reporte el número, donde se reporte la lista del titular de este contrato exequial. Esto únicamente aplica cuando no tenemos factura, porque los servicios exequiales se prestaron por medio de un contrato exequial al que teníamos o que estaba afiliada la persona, ya sea como titular o como beneficiario. Entonces, con este contrato exequial, lo que nosotros verificamos es si el servicio se prestó por medio de un contrato o por medio de una compra directa o una factura, y esto nos permite pues a nosotros identificar a quién le vamos a reconocer esa prestación económica. Entonces, si es el titular el que falleció, necesitamos el listado de beneficiarios para nosotros identificar a qué beneficiarios podemos realizar el pago de esa prestación económica. Si, por el contrario, la persona que falleció es uno de los beneficiarios del contrato exequial, lo que nosotros verificamos es que quien nos esté realizando la solicitud de la prestación económica sea el titular y así reconocer a la persona que como tal fue la que sufragó los gastos fúnebres. ¿Listo? Entonces, también nos pueden aportar la certificación bancaria. Como les digo, para nosotros es clave poder verificar esta información con el fin de evitar errores en el reconocimiento de la prestación económica, en los datos bancarios como tal. ¿Listo? No sé si hasta ahí tenemos preguntas o tenemos alguna pregunta registrada en el chat. Claro que sí, doctora Melissa. Vamos a revisar entonces nuestro chat.
Claro que sí. Tenemos una pregunta de la señora Marta Lucía Ortiz León, que nos dice, buenas tardes, doctora. ¿A partir de cuánto tiempo después de la afiliación se tiene derecho al pago de un accidente laboral? Gracias. El reconocimiento como tal de un accidente o una enfermedad es desde el día siguiente a la afiliación. Es decir, si yo realizo la afiliación el día de hoy estamos a 11 de julio, a partir de mañana yo ya tengo el reconocimiento o tengo toda la cobertura por parte de la ARL. Una vez ya está como tal afiliada la persona, al día siguiente tenemos la cobertura, ya la incapacidad temporal se realiza desde el día siguiente al siniestro. En este orden de ideas, si yo realizo la afiliación de a partir de hoy, 11 de julio, a partir de mañana ya tengo cobertura. Si mi siniestro se presenta mañana, 12 de julio, el siniestro se presenta el 12, pero la incapacidad, si es a partir de ese mismo 12, nosotros la vamos a reconocer desde el día siguiente al siniestro. Es decir, si la incapacidad es por 30 días y va del 12 de julio, que fue el día del siniestro, hasta aproximadamente el 11 de agosto, vamos a reconocer nosotros 29 días porque el primer día de la incapacidad, si es igual al siniestro, no se reconoce por parte de las aseguradoras o de las administradoras de riesgos laborales. No sé si ahí quedó claro. Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Tenemos otra pregunta de la señora Sara Claudia París, que nos dice, ¿los gastos fúnebres son para los afiliados activos? ¿Se otorga algún independiente o otros auxilios? No, entonces, es para los afiliados y para los pensionados. Entonces, si yo soy un afiliado que como tal presento como consecuencia de un siniestro calificado profesional, presento como tal muerte, pues a raíz de este siniestro reconocemos el auxilio funerario. Si soy un pensionado por invalidez como consecuencia de un siniestro, enfermedad o accidente calificado profesional y en consecuencia de este muero, pues como tal también tengo un derecho a un auxilio funerario. No tenemos más, o sea, legalmente no tenemos otros subsidios como tal por la ARL dados ilegalmente. Son estas las prestaciones económicas a las cuales se tiene derecho, que son la incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez, el auxilio funerario y en caso de muerte, en caso de muerte el auxilio funerario y la pensión de sobreviviente. Pero no tenemos algún otro subsidio. No, estas son las prestaciones que legalmente están establecidas y son las que como tal reconoce positiva. El otro tema es que si es independiente, pero realiza como tal la afiliación, tiene la cobertura y en toda la evaluación del siniestro se verifica que es un siniestro profesional, obviamente tiene el derecho al auxilio funerario. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta del señor Daniel Ortiz. Nos dice, buenas tardes, doctora. Cuando un trabajador adquiere una enfermedad de origen laboral, ¿los derechos asistenciales son de por vida? Gracias. Los derechos asistenciales, sí, siempre y cuando sean derivados de la enfermedad o del accidente. Entonces, aunque yo no, digamos que la capacitación no está enfocada directamente en el tema de prestaciones asistenciales, siempre y cuando los servicios que se soliciten sean derivados del siniestro calificado profesional, sí, Positiva tiene la obligación de realizar como tal el cubrimiento de estas prestaciones asistenciales. Sí, señor. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de la señora María Teresa Cuervo. Nos dice, el pago de la indemnización por enfermedad laboral con 36% se realiza desde la fecha del siniestro o desde el dictamen de la JNCI. De la JN, listo. Bueno, no, esto se hace, lo que pasa es que la indemnización
por incapacidad, indemnización por incapacidad permanente parcial, se realiza de acuerdo con la pérdida de capacidad laboral que dio esa calificación de invalidez. Es decir, nosotros reconocemos invalidez desde el 5% hasta y que sea inferior al 50%. Recordemos que si es una calificación superior al 50%, ya es como tal, le corresponde es una pensión de invalidez. Entonces, nosotros de acuerdo con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y de acuerdo con lo que está establecido legalmente, entonces de acuerdo con ese porcentaje realizamos como tal el cálculo del IBC, del IBL, del ingreso base de liquidación, para realizar la liquidación de la prestación económica. Entonces, esta prestación se reconoce de acuerdo con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Doctora, muchísimas gracias por la aclaración. Vamos a dejar entonces, ahorita seguimos con nuestras preguntas si quieres continuar con nuestra presentación. Listo, claro que sí. Entonces, específicamente les voy a explicar en términos generales cuál es el proceso de reconocimiento de las prestaciones económicas para Positiva Compañía de Seguros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una recepción del trámite, que acá, como les indicaba, es clave que realicen la radicación por medio de los canales que tenemos establecidos. Entonces, tenemos el portal transaccional, que es el portal que les estaba indicando, donde tenemos los formularios electrónicos y podemos adjuntar las imágenes de la documentación obligatoria que vimos anteriormente. Y tenemos también los puntos de atención ubicados a nivel nacional para que realicen el proceso de erradicación de la prestación económica. En esta recepción como tal de esta prestación económica se realizan unas validaciones de afiliación, es decir, que el afiliado por el cual se está solicitando el reconocimiento de la prestación económica tenga una afiliación, tenga un siniestro al cual podamos asociar esa prestación económica, y también realizamos una validación del trámite. Un ejemplo de esta validación del trámite es que no tenga tachones, no tenga enmendaduras, que venga, digamos, el certificado de incapacidad temporal para este tipo de trámite, o que venga el dictamen de pérdida de capacidad laboral. También verificamos como tal que no esté común el siniestro, porque pues si está común el siniestro no vamos a poder realizar el reconocimiento de la prestación económica, ya que corresponde a otras entidades realizar este reconocimiento. Entonces, todas estas validaciones se realizan en la recepción con el fin de garantizar el correcto reconocimiento de las prestaciones económicas. Para cada tipo de prestación económica tenemos unas validaciones diferentes de acuerdo con el tipo de prestación económica. Entonces, así como para a todas les vamos a validar que sea común, que sea profesional, que no tenga una calificación común. Asimismo, digamos, a una incapacidad temporal le vamos a validar que específicamente fechas de inicio y fecha de terminación de la incapacidad temporal, porque esta información también nos permite pues validar la concordancia de la incapacidad que nos están presentando con respecto al siniestro o a los diagnósticos que se presentaron. ¿Listo? Posteriormente, cuando se realiza ya la erradicación de la prestación económica, realizamos una validación de diagnósticos siniestros y siniestros de acuerdo con el tipo de prestación que estemos solicitando. Entonces vamos a presentar, el sistema puede presentar una inconsistencia en radicación, pero esta inconsistencia en radicación no quiere decir que el trámite no esté aceptado. Esta inconsistencia dice que no ha podido llegar a la bandeja porque no lo hemos podido asociar a un diagnóstico o a un siniestro. Pero esto, ¿qué hacemos con estos trámites específicamente? Y se presentan sobre todo cuando una persona presenta más de un siniestro o un siniestro tiene más de un diagnóstico. Entonces, ¿qué hace el sistema? Al no poderlo asociar a un siniestro específico, lo que realiza es que toma la información como tal de la información registrada en el trámite, y un grupo especialista lo que realiza es que valida diagnóstico y siniestro para poder realizar la asignación correcta de la solicitud del trámite ante el diagnóstico y siniestro correcto, y así pueda pasar al proceso de decisión o de auditoría médica. Cuando ya tiene esa asociación correcta, que no pasa con todos los trámites,
pero sí pasa con algunos, entonces pasa como tal a una bandeja de auditoría médica o al proceso de decisión por parte ya como tal de los funcionarios de la gerencia de indemnizaciones. Entonces, cuando pasa a un proceso de auditoría médica, pasa a un proceso de auditoría médica específicamente las incapacidades temporales. Las incapacidades temporales pasan a un proceso de auditoría médica, ya que este proceso de auditoría nos permite identificar que el diagnóstico por el cual fue expedida la incapacidad tiene una relación específica con el siniestro que la está generando. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo no soy médica, entonces no soy muy experta en el tema, pero vamos a tratar de que sea un ejemplo que todos podamos entender. Yo voy caminando en mi oficina porque tengo que llevar un registro de X lado a X lado y me tropiezo y me caigo y me pego en una rodilla. Como tal, este siniestro de la contusión como tal de rodilla o el problema que me generó en la rodilla me da una incapacidad, no sé, de 15 días, un ejemplo. Sin embargo, yo voy al médico por una gripa, ¿sí? Posterior a este siniestro, al siniestro de la rodilla, voy al médico por una gripa. Y el médico me da una incapacidad de 15 días más, pero por una gripa, no por el siniestro de la rodilla. Entonces, lo que hace como tal el proceso de auditoría médica es que valida que el diagnóstico por el cual me dio la incapacidad sí esté relacionada con el siniestro, en ese orden de ideas. La incapacidad por rodilla sí va a ser reconocida por positiva porque está directamente relacionada con el siniestro, pero la incapacidad por gripa, pues por gripa específico, no va a ser reconocida por positiva porque pues ya es un tema común, entonces este lo va a reconocer como tal la EPS. Entonces, para que tengamos, digamos, esas validaciones de auditoría médica se realizan como tal en todo el proceso de incapacidad temporal. Y también tenemos un proceso de decisión que aplica sobre todo para los trámites de incapacidad permanente parcial y para el tema de auxilio funerario. Este tema específico ya se hace desde la parte, digamos, administrativa, y lo que nosotros realizamos es una búsqueda con la documentación aportada y la información registrada en nuestros sistemas de información. Verificamos si necesitamos alguna información adicional o si toda la información que se nos entregó es coherente para poder realizar el reconocimiento de la prestación económica. Entonces, un ejemplo, para el tema de auxilio funerario, cuando a nosotros nos llega como tal una factura, entonces la factura dice que viene, un ejemplo, a la empresa XY Limitada fue el que pagó los gastos fúnebres, pero cuando vienen a radicar la solicitud, viene la señora Alba Pérez, ¿sí?, a solicitar el reconocimiento, ¿sí? Cuando nosotros recibimos esta documentación, no vemos la coherencia entre quien nos está solicitando la prestación económica y quien pagó los gastos fúnebres de acuerdo a factura. Entonces, de acuerdo con esto, se debe decidir si se va a solicitar una información adicional, como un documento donde se explique por qué se le va a pagar a la señora Alba y no a la empresa XY, ¿sí? O si nos van a aportar una autorización para que esta empresa XY autorice a la señora Alba a recibir el pago de esa prestación económica específicamente para auxilio funerario. Entonces, ese proceso de decisión es lo que nos permite a nosotros verificar la coherencia entre la información entregada y la información que tenemos registrada o la información del trámite específico. Entonces, con este proceso de decisión, nosotros lo que hacemos es que garantizamos que realizar el pago dentro de las políticas establecidas por la compañía y dentro de la información como tal o parámetros legales que están establecidos para nosotros poder garantizar a quien como tal sufragó los gastos, específicamente para el auxilio funerario. ¿Listo? Una vez concluimos este proceso de auditoría médica o del proceso de decisión como tal, tenemos un proceso de liquidación. Entonces, tenemos un proceso de liquidación automática que, de acuerdo con lo que está establecido legalmente, se ha parametrizado el sistema para que tome, digamos, los IBCs, calcule
ingresos bases de cotización que reporta la empresa. Con eso se calcule el IBL y se pueda realizar el cálculo de la prestación económica. Eso específicamente para la prestación económica, indemnización por incapacidad permanente parcial. Para el auxilio funerario, es específico que el sistema nos dice que no puede ser, el pago del auxilio funerario no puede ser inferior a 5 salarios mínimos legales vigentes ni superior a 10. Entonces el sistema calcula de acuerdo con el IBC reportado del usuario que este no sea mayor a 10 y si es mayor y si es menor a 5 salarios mínimos, no lo iguala a 5 salarios mínimos legales vigentes. Y si es mayor a 10, pues no lo iguala a 10 para cumplir lo que la ley nos establece, entre 5 y 10 salarios mínimos legales vigentes, que es como tal lo que nos establece. Y para el tema de incapacidad temporal, lo que nos da es que debemos tomar el último IBC pagado a Positiva, compañía de seguros, pagado por la empresa y que no sea inferior a 30 días. Entonces, con base en ese IBC que nos reportan, con eso nosotros realizamos el cálculo del pago de la incapacidad temporal. ¿Listo? Una vez tenemos esta liquidación como tal del trámite, esa liquidación automática que realiza los sistemas de información, tenemos unos cierres de nómina. Estos cierres de nómina hacen referencia a que tomamos este grupo, digamos, de auxilio funerario, de incapacidad temporal o de indemnización por incapacidad permanente parcial, los cerramos en grupos o los agrupamos por prestación económica y los enviamos para pago. ¿Cómo se envían para pago? Se le envían directamente a financiera, donde esto realiza una causación automática en nuestro sistema de pago SAP y esa causación la valida como tal financiera para realizar como tal el pago. ¿Este pago qué es? Que financiera toma esa causación contable y la reporta posteriormente a nuestra gerencia de tesorería para que ellos realicen como tal la dispersión del pago a las cuentas bancarias que nos aportaron nuestros solicitantes de la prestación económica y de acuerdo con esos datos reportados, hacer la dispersión del pago a esas cuentas bancarias por parte de nuestra gerencia de tesorería. Posteriormente, ¿qué hacemos? Una notificación del trámite. Esta notificación del trámite como tal, como les indicaba, llega a los datos bancarios, a los datos de contacto reportados en los registros del trámite y también queda registrado, como les mencionaba, en la app de Positiva, la cual podemos descargar cualquier persona con un smartphone, podemos como tal realizar la descarga de la aplicación o por medio del módulo empleador, que es por donde las empresas como tal pueden consultar el estado de incapacidades temporales. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Claro, sí, señora. Vamos a revisar en nuestro chat. Tenemos una pregunta de la señora Nancy Lorena Mosquera. Nos dice, ¿cuánto tiempo se tiene para la erradicación de la incapacidad? Se cuentan específicamente a partir de la fecha de inicio de la incapacidad. El usuario cuenta con 3 años para erradicar la incapacidad ante Positiva. Es decir, si la incapacidad inicia el 11 de julio del 2022, entonces tenemos al 11 de julio del 2023, del 2024 y hasta el 11 de julio del 2025 para erradicar mi prestación económica. Es decir, específicamente para incapacidad temporal, es contada a partir de la fecha de inicio de la incapacidad. Tenemos 3 años. Obviamente, ¿cuál es el ideal? Que una vez tengamos las incapacidades, las erradiquemos. Con eso nosotros somos oportunos en el reconocimiento de la incapacidad temporal y para sobre todo las empresas no se les puede estar generando, o evitan que se les genere una acumulación de incapacidades, ¿sí? Que puede llegar a afectar económicamente a la empresa, ¿no? Porque sabemos que estas incapacidades, así Positiva, entreguen los dineros de este subsidio por incapacidad temporal, pues digamos que sabemos que afecta económicamente a la empresa, porque si no radica oportunamente la incapacidad, nosotros no vamos a poder conocer esta incapacidad para realizar la devolución de estos dineros y pues obviamente va a afectar como tal económicamente a la empresa.
Entonces, por eso la recomendación es que una vez estemos enterados de una incapacidad derivada de un siniestro calificado profesional, radiquémosle como tal ante positivo para nosotros poder hacer el reconocimiento de la prestación económica. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos realizan. Dice, ¿qué pasa si no solicito mis prestaciones económicas en los 3 años? ¿Lo puedo solicitar después? No, lastimosamente no se puede. Si no tenemos una solicitud como tal dentro de los 3 años siguientes a adquirir el derecho de la prestación económica, la prestación económica prescribe. Y al prescribir como tal, pues ya se pierde el derecho para solicitar el reconocimiento. Entonces, no, tenemos 3 años, que es lo que legalmente está establecido, y es por lo que, digamos, tanto trabajadores, trabajador siniestrado, como empresas solicitante, o en el caso de auxilio funerario, persona que sufragó, persona jurídica o natural que sufragó los gastos, tienen el tiempo para solicitar ese reconocimiento de esa prestación económica. Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Tenemos otra pregunta de la señora María Teresa Cuervo. Nos dice, después de afectado el dictamen de la JNSI de porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ¿qué plazo tiene la ARL positiva para consignar el dinero de la indemnización? Una vez ya se cuenta con el dictamen, o el usuario ya cuenta con el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que esta es la última instancia para este tipo de calificaciones, el usuario cuenta con 3 años para realizar la solicitud de reconocimiento. Una vez, como tal, ellos hacen la solicitud del reconocimiento, porque por eso es clave que realicen la erradicación del trámite. Una vez se realiza esta erradicación, nosotros contamos con 2 meses para realizar el pago. Si no nos hacen la solicitud del trámite positiva, no se entera de esta solicitud y no puede como tal realizar el estudio de reconocimiento, y sin este estudio de reconocimiento no puede realizar el pago. Por eso es clave que realicen la erradicación, como se los indiqué, digamos, durante el desarrollo de la capacitación. Siempre debemos radicar la solicitud ante positivo. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos realizan. Dice, ¿quién le otorga a uno el usuario y contraseña para poder acceder al portal? Al portal, específicamente hay una opción, vamos a ver si acá me sale. Voy a salir de acá, 2 segundos, vamos a cerrar sesión. Y acá, específicamente, hay una opción, 2 segundos que está cerrando, que nos dice en la parte superior, es que creo que acá no me lo deja ver, vamos a intentar por acá, allá, acá nos muestra una opción que dice registrarse. Entonces acá damos empezar, y al empezar acá nos va a empezar a hacer unas preguntas de seguridad para nosotros poder hacer el registro en el portal transaccional y así entrar a realizar la solicitud de la prestación económica directamente en el portal transaccional. Entonces, no es que nosotros lo demos, es un usuario y una clave que quedan asignados como tal una vez hacemos el registro en el portal transaccional. El usuario siempre es el documento de identificación del solicitante, del que se registró como tal, como titular en el portal, y la contraseña pues es ya la que se asigna automáticamente cuando pues realizamos todo el proceso de registro. Entonces, como tal acá. Ya el otro tema es si queremos acceder al portal, al módulo empleador específicamente, que es para consultar ya una vez tenemos radicadas incapacidades temporales, sea por medio web, acá en el portal transaccional que estábamos mostrando, o por radicación física, tenemos el módulo empresarial, que para el módulo empresarial como tal tenemos que enviar un correo electrónico a positiva-mda@conexia.com, indicando que necesitamos un usuario y contraseña para el rol de incapacidades. Y con esto se nos genera como tal el ingreso para que podamos consultar el estado de incapacidades temporales por parte de la empresa, pero que ya previamente están radicadas. Muchas gracias, doctora. Seguimos invitando a nuestros participantes para que nos dejen sus preguntas en nuestro chat para formulárselas a nuestra experta del día de hoy.
De la señora Lisnarda Paloma nos dice, buenas tardes. Los servicios asistenciales se deben solicitar previamente cuando el trabajador debe asistir a una cita con especialista en una ciudad distinta a su lugar de residencia o las puede solicitar posteriormente. Pues lo que pasa es que, aunque no estamos tocando específicamente el tema de prestaciones asistenciales, sino prestaciones económicas, se debe solicitar. Hay dos métodos para solicitar. Entonces tenemos el primero, que es que sí tenemos que solicitar estas citas a las líneas como tal de autorizaciones. Tenemos que solicitar como tal el servicio de la prestación asistencial que se requiere, ¿sí? Si ya por X o Y circunstancia, por alguna falla o algún inconveniente, Positiva no puede garantizar la prestación de este servicio, sí se puede la persona asistir a su cita y como tal Positiva posteriormente va a realizar el reembolso de los dineros que la persona haya gastado en estas prestaciones asistenciales, pero únicamente es en casos excepcionales donde Positiva no pudo garantizar como tal la prestación del servicio. Entonces siempre se recomienda que deben llamar como tal y deben solicitar las autorizaciones y los agendamientos de cita como tal con los procedimientos establecidos para garantizar como tal la correcta prestación del servicio. Muchas gracias, doctora. Doctora, perdón, tenemos otra pregunta que nos hacen. Si ya ha pasado el tiempo de respuesta que tiene la ARL especificado y no he obtenido información acerca de mi solicitud, ¿qué debo hacer? Digamos, si por medio de las notificaciones, revisamos correo electrónico y demás, y no encontramos la información, podemos comunicarnos directamente con la línea Contact Center 337.000 en Bogotá, 018-111-170 a nivel nacional, para realizar como tal las consultas que tengamos como tal pendientes del trámite. En este caso específico, muchas veces nosotros tratamos de notificar en caso de que tengamos algún documento pendiente o alguna información pendiente para poder definir la prestación económica. Un ejemplo, muchas veces la persona estaba afiliada a otras aseguradoras, ¿sí? Y cuando están cuando están afiliados con nosotros, realizan el reconocimiento de la prestación económica, indemnización por incapacidad permanente parcial. Muchas veces en este tipo de casos nosotros necesitamos que la anterior aseguradora nos confirme información de IBCs, tiempos de exposición y demás para el reconocimiento de la prestación económica. Nosotros como tal solicitamos esta información a esa aseguradora y tratamos de enviar copia a los datos de contacto registrados por el usuario, copia de esa solicitud que se le hizo a la otra aseguradora. Nosotros dependemos de esta respuesta para poder definir el trámite o decidir el reconocimiento de esa prestación. Entonces, si no lo tenemos, nosotros en los sistemas de información dejamos la observación de por qué no se ha reconocido el trámite o por qué se objetó, y así cuando vamos a un punto de atención ubicado a nivel nacional, cuando nos comunicamos con la línea de atención o cuando entramos a la APP para consultar el estado de una prestación económica, ahí va a estar registrado el por qué no se presentó el reconocimiento o por qué han pasado el tiempo y todavía no está la respuesta. Pero casi siempre es porque nos hace falta algún documento que nos permita decidir completamente el trámite. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos realizan. Dice, ¿a partir de qué hora del día se reconoce la incapacidad temporal? Ya que radiqué una incapacidad de 3 días descrita en la capacidad y solo se reconocieron 2 días por parte de Positiva. Listo, entonces acá era lo que yo les indicaba inicialmente. Tenemos seguramente la incapacidad que era por 3 días, empezaba el mismo día del siniestro. Legalmente, nosotros reconocemos incapacidades a partir del día siguiente a la prestación económica, perdón, al siniestro, perdón. Entonces, si el siniestro ocurrió hoy 11 de julio y la incapacidad empieza hoy 11 de julio, pues el reconocimiento se va a hacer a partir del 12 de julio, porque legalmente está establecido que hacemos el reconocimiento a partir del día siguiente al siniestro. Entonces,
seguramente para el caso que nos están nombrando es que el usuario, la incapacidad era por 3 días, pero esta incapacidad es igual o inicia el mismo día del siniestro y por eso solo se reconocieron 2. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos realizan. Dice, he tenido incapacidad médica durante 7 meses por episodios de ansiedad y depresión por factores relacionados al trabajo. ¿Se debió remitir esta información a la ARL? ¿Cuál es el proceso que se debe seguir? Bueno, me imagino yo que cuando ella me dice que si es, o cuando exponen, o la persona expone que lleva 7 meses con incapacidad y esto debió ser, es porque las está reconociendo las incapacidades, la EPS. Entonces, para que la ARL entre a actuar en este tipo de situación, tenemos que tener una notificación de la enfermedad laboral. Esta notificación, ¿quién la hace? La EPS. La EPS nos envía el dictamen de calificación en primera oportunidad, en donde nos informa si el siniestro está calificado como común o como profesional, para que nosotros estemos enterados del trámite y asimismo también podamos, digamos, entrar a reconocer las prestaciones que se deriven de este siniestro o necesariamente indicar si el siniestro es considerado de origen común. Entonces, sí, quien hace esa notificación a la ARL en primera instancia es la EPS. La EPS toma el caso, empieza con toda la revisión del mismo y una vez ya valida que fue, que digamos, la patología que, digamos, está padeciendo el usuario es derivada de una situación laboral, pues tiene que hacer como tal toda la verificación de calificación de origen en primera oportunidad para notificar a la ARL, en este caso a positiva, y nosotros poder entrar a verificar pues el conocimiento de la enfermedad como tal y ya posteriormente el reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Tenemos otra pregunta del señor José Miguel Mesa. Nos dice, un accidente laboral con 4 días de incapacidad dados por la IPS, la trabajadora a los 3 meses solicita cita médica de seguimiento por dolor en rodilla. La ARL positiva niega la atención. Ella hizo derecho de petición y radicó a la ARL. ¿Está bien hecho o cómo debía ser el procedimiento por la afiliada? Bueno, como yo les indico, acá estamos específicamente en el tema de prestaciones económicas. Entonces, el proceso asistencial ya digamos que es revisado de acuerdo con la pertinencia médica para verificar si el siniestro inicial o lo que le ocurrió a la persona da para una incapacidad posterior, ¿no? Entonces, o para una prestación de servicios de salud posteriores. Entonces, sí, el método como tal es solicitar que le presten los servicios asistenciales, ya que el siniestro que generó, digamos, el siniestro que se generó inicialmente con una incapacidad inicial, pues aún genera algún tipo de molestia y esto nos puede estar generando que la persona no se sienta bien de salud. Entonces, cuando tenemos esta situación, el servicio como tal debe ser solicitado ante la ARL. Si el servicio no se prestó, pues ya digamos que hace parte de la pertinencia médica o de la evaluación del área de autorizaciones para identificar por qué no se prestó el servicio. Claro que sí, ustedes pueden acceder a los términos de ley que consideren, como sea, ya la llamada para poner una solicitud o ya el derecho de petición, son recursos legalmente que existen para que ustedes puedan acceder a los servicios, pero sí, el primer paso es como tal comunicarse a las líneas de atención de autorizaciones. Recordemos que pues tenemos una línea de atención a nivel nacional que nos permite acceder a esos tipos de servicios asistenciales. Ahora bien, si este tipo de servicios asistenciales derivan en una incapacidad temporal, pues la van a tener que erradicar para que ingrese como tal a una verificación por parte del área de autorizaciones, de auditoría médica, y asimismo pues ver si el servicio que se prestó y por lo cual fue derivada la incapacidad es coherente con el siniestro que se generó. Entonces pues ya entra una segunda evaluación como tal la incapacidad. Doctora, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta más. Nos dicen,
¿Cuánto tiempo tengo para volver a enviar nuevamente la documentación si me la devolvieron por alguna falla que tenía? Si tienen alguna falla que tenía, recuerden que tenemos 3 años a partir de la fecha de expedición de la incapacidad. Entonces, si tenemos que la incapacidad es del mes pasado, la devolvieron porque no cumplía con todos los requisitos para nosotros poder realizar la verificación y la devolvemos, pues tenemos 3 años contados a partir de la fecha de inicio de la incapacidad. Si han pasado 2 años y ustedes la radican nuevamente corrigiendo, pues vamos a hacer todo el proceso de revisión de auditoría médica para verificar la pertinencia médica de la incapacidad y así concluir el reconocimiento de la incapacidad. Pero recuerden que siempre son 3 años. Puede ser que la estemos devolviendo actualmente, hacemos la objeción del trámite porque no se generó toda la documentación que necesitábamos en este momento, pero si el usuario posteriormente cuenta con toda la documentación y soportes que necesitamos y ellos lo aportan dentro de los 3 años siguientes a la fecha de inicio de la incapacidad, nuevamente hacemos la evaluación de la incapacidad para definir el reconocimiento de la misma. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta acción educativa. Hemos resuelto muchas dudas que tenían nuestros participantes. Esperamos que tengas un excelente día, doctora, y verte muy prontamente. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, gracias por la participación. Espero que pues esta información les sirva y que sea de provecho para todas nuestras empresas y todos los afiliados que asisten a este tipo de espacios. Y claro que sí, espero la próxima invitación para poderlos acompañar nuevamente en estos espacios tan productivos. Muchísimas gracias, doctora Melissa, que tengas una muy buena tarde, y a nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero.
y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.